días, los saludamos nuevamente. Soy Mónica Jaramillo, es un placer acompañarlos durante estos 2 días y darles la bienvenida a esta 71ª Asamblea Nacional Ordinaria de Afiliados de la ANDI. Nuevamente les solicitamos respetuosamente tener sus teléfonos celulares y equipos de comunicación en modo silencio para evitar cualquier interrupción a lo largo de la jornada que desarrollaremos a continuación. Quiero recordarles nuevamente que estaremos muy activos en redes sociales y ustedes pueden participar. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @Andi_Colombia y tendremos habilitado un hashtag numeral Asamblea ANDI 2015, que es necesario para que sus trinos, sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones puedan ser exhibidas en esta pantalla que tendremos habilitada para irles compartiendo esos detalles. Tenemos una aplicación también de la ANDI donde podrán encontrar toda la información relacionada con el desarrollo de nuestra asamblea, con la agenda, noticias y otras actividades. A nuestros afiliados, recordarles que la asamblea privada se va a llevar a cabo mañana viernes a las 8 de la mañana en el Salón Pegaso. Nuevamente entonces les damos la bienvenida, saludamos muy especialmente a quienes nos acompañan en la tarima principal, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, el doctor Bruce McMaster, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas, y el presidente de la Junta de Dirección General de la ANDI, el doctor Fabio Andrés Saldarriaga. Inicialmente queremos invitarlos a que se pongan de pie para escuchar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Pueden tomar asiento. Invitamos a continuación al doctor Fabio Andrés Saldarriaga, presidente de la Junta de Dirección General de la ANDI, para iniciar con esta ceremonia de instalación. Buenos días a todos. Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría,
Ministro de Hacienda y Crédito Público. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Doctor Nicola Bonucci, director legal de la OCDE. Doctor Peter Diamandis, apreciados empresarios, señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Hace un año nos reunimos en la Asamblea para celebrar los 70 años de la ANDI y hablar de empresas. Hoy nos reunimos nuevamente y nuevamente vamos a hablar de empresas. Pero el tema no es hablar de la industria tradicional, vamos a hablar de una industria moderna y en este enfoque moderno el alcance es otro y necesariamente tenemos que pensar en cadenas de valor. Por ello el tema es entonces definir el papel que debemos cumplir como empresarios en las cadenas agroindustriales, cadenas industriales y cadenas de servicios. La asamblea que hoy iniciamos tratará de las tendencias mundiales sobre la competitividad y lo que nosotros como empresarios esperamos. Sin duda la empresa es pilar fundamental en el desarrollo económico y social. Los empresarios al crecer somos quienes creamos riqueza, producimos bienes y servicios de valor agregado y somos una fuente esencial para la inversión pública. Todo lo anterior se materializa en la construcción de la sociedad. Es a través de las empresas y el trabajo que se satisfacen las necesidades de personas y de profesionales y de los hogares. Se generan oportunidades y empleos permanentes y de calidad. El trabajo en sí dignifica a la persona humana. Además, las empresas son dinamizadoras y transformadoras de conocimiento. Por un lado, es a través de la conquista empresarial que se conoce el país, no solo en lo geográfico, sino en los distintos segmentos de la sociedad. Por el otro, por medio de la absorción tecnológica y los nuevos desarrollos, las ciencias satisfacen las necesidades de la sociedad a través de la innovación. El sector productivo es uno de los canales por medio del cual Colombia conoce el mundo y a su vez nos damos a conocer al mundo. Los empresarios somos quienes nos esforzamos con constancia por ingresar exitosamente a los mercados internacionales y ser parte de las cadenas globales de valor a la vez que nos enfrentamos a entornos cada vez más difíciles y cambiantes. En este sentido, y contrario a lo que se piensa, la industria no está pidiendo proteccionismo. Los empresarios creemos en el país. Este es el país que hemos ayudado a construir, en el que hemos confiado, hemos invertido, hemos asumido riesgos. Lo que queremos es contar con un entorno amigable a la inversión para seguir construyendo el país en el que nos queremos quedar. Por tanto, necesitamos una política industrial integral y con visión de largo plazo. No quiere decir que arranquemos de cero, ni que desconozcamos los esfuerzos adelantados en los últimos años. Pero es indudable que a las empresas les cuesta competir desde Colombia. Es hora de tomar acciones y decisiones contundentes. Los empresarios hemos sido francos al expresar nuestra preocupación sobre la capacidad de continuar compitiendo en las condiciones actuales. No se trata de generar pánico. No estamos en crisis, pero esta situación tampoco es cómoda ni sostenible en el tiempo. Distintos factores, muchos externos a la operación de las empresas, han incidido en la pérdida de competitividad del país. Por ejemplo, asumimos uno de los costos de energía más altos de la región, una carga tributaria excesiva e incertidumbre jurídica que frenan la inversión, un déficit de servicios de infraestructura de transporte y logística, fundamentales para la inserción global.
solo por mencionar algunos. Si así mismo enfrentamos el reto interno de aumentar la productividad con la transformación y modernización tecnológica. Hoy, que estamos unidos, queremos presentar a ustedes, señoras y señores asambleístas, una asociación grande, unida, cohesionada bajo los principios que Andy ha propugnado e impulsado a lo largo de estos 71 años. Hagamos entonces de esta asamblea un espacio en el que abordemos estos y otros factores, que pensemos con la perspectiva necesaria y pongamos un camino concertado para dar el salto a la competitividad. Se abre la sesión. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Saldarriaga. A continuación, cedemos la palabra al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bueno, buenos días a todos. Doctor Mauricio Cárdenas, señor ministro de Hacienda, muchas gracias por estar aquí. Los saludo. Doctor Fabio Andrés, el presidente de nuestra Junta de Dirección Nacional. El doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, gracias por acompañarnos. Al general Moreno, Gustavo Alberto Moreno, de la Policía Fiscal Aduanera, muchas gracias por acompañarnos, además nuestro aliado en la lucha contra el contrabando. Al doctor Jaime Bueno, alto consejero presidencial para la competitividad, un saludo. A la viceministra Mariana Sarasti, que nos acompaña en este momento. Al contraalmirante Jorge Carreño, presidente de Cotecmar. Al doctor Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex. Al doctor Santiago Rojas. Al doctor Amílcar Acosta, director de la Federación de Departamentos. A la doctora María Claudia Lacutir, muchas gracias por estar aquí. Al doctor Carlos Gustavo Cano, aquí está, codirector del Banco de la República. Al doctor Nicola Bonucci, muchas gracias, que además nuestro compañero en la ruta de acceso a la OECD, que además también hablará. Al doctor Daniel Quintero, gerente de Impulsa. Al doctor Esteban Piedrahíta, al doctor Juan José Chavarría, al doctor Francisco Reyes, superintendente de sociedades, al doctor Peter Diamandis, uno de los expositores que nos va a acompañar en estos días, a todos los amigos funcionarios del Alto Gobierno Nacional, a la doctora Marta Lucía Ramírez, que veo que ya llegó también, una bienvenida muy especial. A los compañeros del Consejo Gremial y compañeros de gremios que además son nuestros aliados, digamos, en la defensa del sector privado y en la construcción de Colombia. A los afiliados de la ANDI, que son la razón de ser no solamente de esta asamblea, sino de la asociación misma. A los amigos de los medios de comunicación. Está mi mamá conmigo. Y Nana, mi señora. Esta asamblea es una asamblea muy especial, es una asamblea que además nos convoca por razones, yo diría, por razones constructivas y por razones en donde vamos a sentarnos a pensar en el país. Tenemos la oportunidad en este momento como empresarios, tenemos la oportunidad nosotros en esta casa, la casa de los empresarios, de hacer propuestas, de hacer reflexiones. Tenemos la oportunidad de imaginarnos un país mejor, tenemos la oportunidad de contribuir a que ello sea así. Nosotros sentimos que los empresarios de Colombia son parte importante en la construcción de un nuevo país y queremos además poner nuestro grano de arena, ojalá sean muchos, miles y millones de granos de arena para que este sea un país mejor, cada vez mejor. Esta asamblea, que es la asamblea número 71, ¿yo puedo pasar de acá? Ok. ¿Qué pasó? ¿Yo paso?
usted, la que es la asamblea número 71, la hemos concebido como una asamblea para la competitividad. Una asamblea en donde queremos imaginarnos cómo Colombia verdaderamente puede ser un país altamente competitivo, no solo en la región. ¿Es otro? Sí. No solo en la región, también en el contexto mundial. Nosotros creemos que Colombia tiene el derecho y la obligación a ser ambiciosa, tiene el derecho y la obligación a pensar en un país mejor con buenas condiciones a nivel mundial. Por eso además, ustedes se dan cuenta, la agenda está llena de expositores y experiencias que conocen qué ha sucedido en el mundo y que saben y que tienen ideas de para dónde va el mundo. Y queremos nosotros justamente contribuir al país, siendo quienes de alguna forma tenemos la oportunidad de traerlos y de permitir que compartan sus ideas con nosotros. No. ¿Qué pasó? Bueno. Hemos tenido y tenemos varios expositores internacionales, lo van a ver ahorita, tenemos cerca de 10 expositores internacionales a quienes les hemos pedido acompáñenos a Colombia, a pensar en nuestro país, acompáñenos a Colombia, a imaginarnos un país más competitivo y un país más próspero y más equitativo. También vamos a hacer algunos debates y paneles que ustedes van a ver, debates y paneles que van a contar además y que cuentan con algunos aliados especiales de los medios de comunicación que nos están acompañando, que ustedes los han visto y lo verán a lo largo de los distintos días. También se trata de encontrarnos con el gobierno nacional, nuestro aliado en la construcción de un país. Se trata de encontrarnos con las nuevas ideas y con las posibilidades de generar política pública, la posibilidad de solucionar obstáculos para la competitividad y la posibilidad de levantar fallos en el mercado. Es un poco un trabajo conjunto que queremos plantearle con el gobierno al país y que queremos plantearle al mundo. Tenemos gente, además muy destacada, ustedes lo van a ver a lo largo de las presentaciones. Tenemos a Yves Morieux, está José Klimper que nos acompaña el día de hoy, exministro de Agricultura del Perú. De alguna forma, no le gusta que digamos esto, pero es un poco la persona que ha generado ese milagro agrícola en el Perú, se lo inventó y le dijimos, piensa en Colombia, ayúdenos a pensar en Colombia y qué podemos nosotros hacer. Está con nosotros Peter Diamandis. Peter es el fundador de Singularity University, una de las entidades más interesantes en términos de innovación hoy en día en el mundo. Está con nosotros Paul Macmillan, que además propone nuevas soluciones y que propone nuevas formas de acercarse a las soluciones de la sociedad, que dice y que nos muestra cómo el gap entre lo que quiere el país, lo que quiere la población, las necesidades y expectativas de la población están lejos de lo que los estados pueden hacer y de cómo nosotros podemos ser articuladores para lograrlas. Vamos a hablar con José Manuel Salazar, que es el autor de un libro, quizá uno de los libros más interesantes de política industrial de los últimos años, que se llama Transformando las Economías. Está Luis Alberto, quien conoce como nadie el entorno internacional y también conoce a Colombia. Le pedimos que pensara en qué podíamos decir hoy, el día de hoy, para hacer una propuesta constructiva acerca del país. También el BID, hay que decirlo, acaba de sacar un libro de desarrollo productivo alrededor del cual le pedimos que se refiriera y que nos contara un poco las ideas principales. Está Yoshi Sefi, que es un considerado el gurú de la logística, y con ellos vamos a tratar de discutir temas que nos ayuden a aumentar la competitividad. Jonathan Boetzel, persona que tuvo a su cargo de alguna forma la oficina de McKinsey durante cerca de 30 años en China, y fue un testigo de excepción de qué fue lo que hizo China y cómo lo hizo para lograr ser lo que es hoy en día. Está Nicola Bonucci, de quien ya me referí. Está por supuesto el gobierno nacional encabezado por el señor presidente, que lo tendremos mañana. El señor vicepresidente estará con nosotros el día de hoy, nos hablará un poco de su ejercicio alrededor de la infraestructura para la competitividad. El ministro a quien tenemos aquí, a la ministra Cecilia Álvarez, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, con quien tenemos una gran cantidad de iniciativas en este momento a ser desarrolladas. El doctor Santiago Rojas, por supuesto, lo mencioné ahorita. Bueno, ahí están, ustedes ven los nombres, nos va a acompañar también el general Naranjo, y tenemos a empresarios que nos van a ayudar a pensar y nos van a ayudar a discutir temas principales de la Asamblea. Tenemos aliados de los medios de comunicación con los cuales estamos haciendo cosas especiales. Van a ver ustedes, por ejemplo, cómo nos va a acompañar CNN con Xavier Serviá,
cómo tenemos, por ejemplo, esta tarde un panel con Juan Roberto Vargas que va a ser transmitido por Caracol Internacional, Portafolio está presente, El Espectador, en fin, tenemos más de 110 periodistas, tenemos a la W con quien también estamos trabajando en unas encuestas especiales que ustedes van a tener la oportunidad de llenar. La verdad es que lo que tenemos es una gran cantidad de personas alrededor de este tema que se ha convertido en un tema importante. Y quiero decirles que es verdad, y quiero hablarles un poco de la situación económica del país. La verdad es que nosotros yo quiero comenzar diciendo que Colombia en este momento tiene una situación promisoria. Seguimos teniendo el mejor crecimiento de América Latina. Tenemos un grado de inversión que es muy difícil de obtener y que es difícil de mantener. Y las calificadoras de riesgo dicen Colombia tiene grado de inversión. Y eso es importante no solo para el Estado, es importante para todos nosotros y para la inversión. Tenemos unos indicadores económicos bajo control como Colombia acostumbra a sus mercados. Tenemos unos empresarios que siguen invirtiendo, como lo menciona el presidente de la Junta de Dirección Nacional, Fabio Andrés Saldarriaga. Nosotros insistimos, y esto coincide un poco con la frase que dijo el doctor Fabio Andrés, en que Colombia es un país con grandes retos, pero es un país que no está en crisis. Y yo digo esto porque aquí tenemos un grupo importantísimo de líderes nacionales y de personas que tienen capacidad de influir sobre la realidad nacional. Y nosotros queremos insistir en que la situación no es una situación de crisis, es una situación, por el contrario, una situación en donde Colombia sigue teniendo indicadores positivos. Lo que pasa es que de pronto nos hemos acostumbrado también mal a tener crecimientos más altos. Pero un crecimiento positivo del 2, del 3, del 3.2, del 2.8, la cifra que ustedes le pongan es una cifra que en todo caso sigue siendo una cifra que en este momento es positiva. Hemos decrecido. Sí, decrecido en la segunda derivada del crecimiento, sí, crecíamos al 5, ahora crecemos al 4,6 y al 3%. La industria manufacturera sí merece un capítulo aparte y esa ha sido una parte de las razones por las cuales nosotros hemos venido haciendo todas nuestras recomendaciones últimamente. Porque efectivamente la industria manufacturera sí ha tenido un decrecimiento. Y lejos de quejarnos, nosotros lo que queremos, porque de verdad que los industriales colombianos sí y los empresarios colombianos sí que tienen que luchar con el día a día de cada reto que se les presenta, lejos de eso lo que nosotros queremos es plantear de alguna forma las preguntas por las cuales esto ha sido así y plantear también las propuestas por las cuales eventualmente se puede revertir esa tendencia. Hemos llamado la atención sobre algunos temas especiales desde el punto de vista económico. Por supuesto, el entorno mundial, la situación mundial no es la mejor. La situación fiscal se nos ha apretado, lo hemos comentado y lo hemos comentado varias veces. No tenemos los recursos de fondos que teníamos en el pasado, no tenemos tampoco probablemente los ingresos derivados de algunas actividades especiales. Tenemos una situación cambiaria que responde a los mercados internacionales del petróleo, a los mercados internacionales de los minerales, pero que también responde a la situación del dólar frente a otras monedas. Tenemos un déficit en cuenta corriente que por supuesto afecta a la situación cambiaria y tenemos una deuda externa que ha aumentado y ustedes esa cifra la pueden ver en donde como teníamos en el año 2014 cerca de 94.000 millones de dólares de deuda y hoy en día tenemos cerca de 106.000 millones de dólares de deuda. Desde el punto de vista mineroenergético tenemos unas cifras que también, que por supuesto han conducido a la presión fiscal que todos conocemos. En el año 2013 los ingresos derivados para el Estado, para las entidades públicas, derivados de la actividad minera y petrolera eran cerca de 23 billones de pesos. Hoy en día estamos hablando de 3.3 billones de pesos. Por eso la situación es significativamente más apretada para el ministro y el trabajo se le complica. Alguna vez yo le decía, ministro, a alguien que a usted le tocó de alguna forma vivir los menos gozosos de los gozosos y eso le ha hecho que su labor sea más compleja y usted cuenta con nuestro apoyo y con nuestra compañía, por supuesto, como se lo he dicho en todas las ocasiones en las cuales hemos conversado de este tema. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que con todo este entorno nuestra tarea es la de crear oportunidades. Crear oportunidades en las cuales el sector público y el sector privado se unan para generar políticas públicas que nos permita justamente ser y tener un mejor futuro. El sector privado trabajará siempre en la construcción de la competitividad, en la generación de empleos, en la sostenibilidad y con sus resultados. Pero además le quiero decir, ministro, y le quiero decir a todos, al país completo, estamos comprometidos con el posconflicto. La paz para nosotros es importante. Alguien me preguntaba hace un par de días que cuál era el efecto de la paz sobre el empresariado. Y yo les decía, el Acuerdo de La Habana probablemente no cambie las condiciones
las condiciones del empresariado. Lo que sí cambia las condiciones del empresariado es un conflicto armado, y nosotros tenemos que evitar el conflicto armado. El conflicto armado es dañino para el país. Trabajaremos en temas sociales, en temas ambientales y por supuesto las finanzas públicas, ministro, que son una de sus principales tareas. Desde el punto de vista internacional, lo mencioné ahora, tenemos una serie de retos y de desafíos que nos vienen completamente exógenos, como por ejemplo el crecimiento para América, el crecimiento global, perdón, el crecimiento en América Latina, que solo será del 0.5%, el crecimiento esperado de Europa, que será del 1.7%, e incluso el crecimiento de un país como China, que ya no crece a tasas del 7 o el 8%, sino que se espera que sea del 6.8%. ¿Por qué nos afecta? Pues por razones obvias, por la demanda. La demanda mundial está en este momento en niveles más bajos que los que ha tenido históricamente. En este contexto, nosotros hemos querido poner un grano de arena y trabajar en forma constructiva, haciéndole propuestas al país. Hicimos un trabajo al cual nos vamos a referir seguramente durante los 2 días en múltiples ocasiones, que hemos denominado una estrategia para una nueva industrialización. En ese trabajo, que es un libro que aquí está y que ustedes lo van a poder recibir el día de mañana. Yo sé que algunos cuando yo me baje me van a decir, déjeme verlo, lo quiero ver, y les voy a pedir que no digan eso, porque la primera persona que se lo voy a entregar será el presidente de la República, y a la segunda persona que se lo entregaré será a la ministra Cecilia Álvarez, y luego se lo entregaré a todos ustedes. Un trabajo en donde además contratamos a FEDesarrollo y le planteamos la pregunta, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Por qué efectivamente no tenemos unos crecimientos en el sector industrial como los que hemos tenido en el resto de la economía? ¿Por qué nosotros nos encontramos con que, a pesar de las ideas que teníamos todos en los años 90, de que cuando abriéramos la economía íbamos a producir una ola de industrialización adicional que no se ha presentado? Con el ánimo exclusivo de entender, de explicar y de poder realmente hacer propuestas para el país. Entonces, inclusive trabajamos con algunas de las compañías aquí presentes, algunos de los miembros de la ANDI, de los afiliados de la ANDI, y les pedimos que nos permitieran conocer un poco sus casos. ¿Por qué crecían? ¿Por qué no crecían? ¿Por qué habían en un momento dado tomado la decisión de invertir en Colombia o habían tomado en un momento dado la decisión de invertir en otro país? Y entonces entregamos una serie de estudios de caso. Hicimos un análisis muy fuerte alrededor de las fallas de mercado. Bienvenida, señora ministra. Para nosotros es un honor contar con usted en esta que es la Casa de los Empresarios. Hicimos un análisis de cuáles han sido las fallas de mercado que eventualmente nos conducen a que no hayamos crecido en los niveles en que hemos crecido. Hicimos un análisis también alrededor de los obstáculos y nos miramos también críticamente. ¿Qué cosas hemos construido en nuestro aparato institucional que, por ejemplo, hacen que sea tan difícil ciertas cosas? Por ejemplo, 32 informes que tienen que entregar las compañías todos los meses a las entidades públicas, de todo estilo. Desde la UGPP hasta la DIAN del Ministerio del Trabajo hay que llenar el PILA, hay que también hacer el ICA, hay que sacar la retención de la fuente, hay que hacer las declaraciones distritales y las declaraciones nacionales. ¿Qué de eso lo podemos mejorar haciendo solamente una declaración? ¿Por qué la información laboral que uno le entrega al Ministerio del Trabajo no coincide con la de la UGPP? Ese tipo de preguntas son las que queremos solucionar y queremos verdaderamente buscar ser simplemente más eficientes y más competitivos. En Colombia no hay la menor duda que el sector manufacturero ha perdido terreno con respecto al resto de la economía, lo veníamos diciendo ahora. No solamente con respecto a la economía local, sino con la economía internacional. Si uno compara lo que ha sucedido en otros países comparables, socios inclusive comerciales nuestros, nos vamos a encontrar con que efectivamente no ha habido, no hemos tenido el mismo nivel de desarrollo y el mismo nivel de dinamismo. Hemos visto también cómo Colombia tiene unos niveles significativamente más bajos, digamos, en términos de valor agregado a sus exportaciones. Seguimos muy concentrados de alguna forma en exportaciones que tienen que ver con commodities. Nos podemos estar un poco más alto, digamos, en comercio intraindustrial que el resto de América Latina, pero estamos muy lejos de Asia. Y nos hemos preguntado cuál ha sido la razón para ello. Y de alguna forma lo que hemos visto es que ha habido varias razones.
Hemos tenido algunas situaciones comerciales, y yo aquí voy a detenerme un segundo porque no quiero que se interprete mal, y lo dijo de alguna forma el doctor Saldarriaga. Nosotros no es que estemos en desacuerdo con los tratados de libre comercio. No, nosotros nos parece que los tratados de libre comercio hay que firmarlos. Colombia no se puede negar, por supuesto, la integración dentro del mundo empresarial, dentro del mundo comercial, dentro del mundo de los flujos de dinero y de producción. Eso no puede suceder. Nosotros lo que sí hemos dicho es que por estos últimos 25 años probablemente hemos tenido una falla importante en haber al mismo tiempo dejado de preparar el aparato industrial para que hubiera tenido un desarrollo acorde a lo que habían hecho nuestros socios comerciales. Esa es la hipótesis general. La hipótesis general es: se ha debido hacerlo de los acuerdos de libre comercio, pero lo hemos debido hacer acompañado por una política que nos permitiera fortalecer el sector industrial. Los TLC, claro, los TLC tienen una característica muy especial, o los acuerdos comerciales tienen una característica muy especial. Cuando usted, y voy a simplemente a poner un ejemplo, cuando usted analiza los primeros acuerdos de comercio, usted se encuentra con que Colombia en un momento dado decide que se va a integrar con Venezuela y con Ecuador, y tenemos un primer mercado, se llama Colombia, Venezuela y Ecuador. Hasta ese momento, las empresas, las industrias que querían tener presencia en los distintos países tenían que tener plantas en los distintos países, y ustedes recordarán. Es más, en Colombia sucedió una cosa muy particular. Teníamos plantas de las distintas cosas en los distintos departamentos. Teníamos corporaciones financieras en los distintos departamentos. Embotelladoras de cerveza o productoras de plantas de cerveza o de gaseosa en cada ciudad para poder atender la ciudad. Eso comienza a cambiar cuando el mercado colombiano actúa como un mercado único. Cuando uno tiene un mercado que adicionalmente tiene a Venezuela y a Ecuador, se le plantea una reflexión a los industriales y se les dice, de alguna forma, de hechos reales, les dice dónde se debe usted ubicar para efectivamente poder atender ese nuevo mercado. En esos primeros acuerdos Colombia sale bastante bien librada, porque cuando estábamos hablando de ese pequeño mercado, estábamos hablando de que Colombia era seguramente el mejor sitio para ubicarse entre esos tres países, y Colombia gana con ello. Cuando comenzamos a integrar un país como México o un país como Perú, Colombia pierde bastante de sus ventajas. Cuando integramos a México, algunas de las empresas dicen: de pronto, si yo puedo llegar tan fácilmente a Colombia, Ecuador y Venezuela, estando en México, de pronto me ubico en México, porque además desde allá puedo llegar muy fácilmente a los Estados Unidos. Y cuando uno comienza a generar nuevos mercados abiertos, nuevos mercados transparentes, se empieza a generar día a día, año tras año, la misma reflexión. Y si ahora resulta que también tenemos a Corea, y si ahora resulta que también tenemos a Estados Unidos, a la Unión Europea, la reflexión es una reflexión permanente. Y eso es lo que hacen los industriales y los empresarios. Los empresarios básicamente lo que hacen es ese tipo de análisis. Y yo he venido diciendo, los ingenieros industriales del mundo empezaron a pensar distinto. Ya no pensaban en cómo volver eficiente una compañía al interior de la misma, sino cómo volver eficiente las cadenas productivas en el mundo. De manera que la gran discusión, el gran reto que tenemos nosotros es el de tratar de entender esa nueva realidad. Ahora tenemos una realidad que es la realidad de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, claro que nos abre unos mercados. Tenemos que ser suficientemente estratégicos y suficientemente inteligentes para saber que para los productores colombianos va a ser importante tener acceso a esos 4 países, pero que queremos adicionalmente tener la posibilidad de producir, ojalá desde Colombia, con empleo en Colombia, con impuestos pagados en Colombia y con ingresos generados en Colombia. Cuando uno habla ya del gran panorama de los acuerdos internacionales, nos encontramos con que hoy en día tenemos acceso a cerca de 1.500 millones de habitantes y a una parte muy importante de la economía mundial. Tenemos todavía, como ustedes saben, de algunos de los acuerdos, 5 que todavía no han entrado en vigencia. Esto se ve agravado, por supuesto, por la enfermedad holandesa. Es una discusión que no vale la pena mucho dar si hay o no hay enfermedad holandesa. Y ahí podemos tener en todo caso siempre opiniones distintas. Pero la enfermedad holandesa tiene una definición, y es cuando un país se concentra en 1 o 2 productos, exporta mucho esos 1 o 2 productos, la tasa de cambio tiene un efecto revaluacionista, la tasa de cambio baja, se le baja la competitividad al resto del aparato productivo, los bienes no transables suben de precio, los bienes transables pierden competitividad, y al final del día tenemos un efecto grande sobre el aparato productivo. Colombia ha vivido eso. Colombia, como ustedes bien saben, hoy en día nos puede parecer que la tasa de cambio es alta, pero la tasa de cambio hoy en día es la misma desde el año 2003, como todos sabemos, a pesar de que nos parezca alta.
¿Y creemos que podemos exportar? Sí, creemos que podemos exportar. ¿Lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo. Tenemos en este momento un reto comercial muy fuerte y ustedes saben y son testigos, los aparatos comerciales de prácticamente todas las compañías presentes aquí están en este momento trabajando intensamente como un gran ejército, tratando justamente de reabrir los canales comerciales que de alguna forma se cerraron. Luego, nosotros hemos venido diciendo que durante estos 25 años, y lo dice pues el estudio nuestro, quizá lo que ha faltado es que la industria sea verdaderamente un propósito nacional. La industria no requiere realmente ni de subsidios ni de protecciones, no, requiere de ser importante para el país y requiere de convertirse verdaderamente en un propósito nacional. En el sentido más economista de la palabra, debería ser un bien público el deseo y el propósito de que la industria le vaya bien. Si a la industria le va bien, le va al país. Si le va bien al país, le va bien a los gobiernos. Si le va bien a los gobiernos, le va bien a la industria y le va bien al país. Es un círculo virtuoso y a eso es lo que nosotros queremos verdaderamente dispararle. Pasamos de un modelo, ustedes saben, que primero lo que hizo fue sustituir importaciones a un modelo que básicamente lo que hace es promover las exportaciones, pero realmente tenemos que pensar como están pensando los otros países, que es en términos de las cadenas de valor. Tenemos que entender que las cadenas de valor están siendo analizadas por las grandes cadenas manufactureras del mundo, por los grandes grupos manufactureros del mundo, en términos de mercados que se han unificado, mercados que son capaces de actuar como si no existieran fronteras, en términos de la demanda, pero también mercados que le permiten a la gente producir partes, ensamblar productos y distribuirlo en muy pocas horas a otros mercados. De manera que la gran pregunta que nosotros estamos planteando y las grandes propuestas que estamos haciendo están alrededor de qué es lo que tenemos nosotros que hacer para ser parte de las grandes cadenas de valor. Y tenemos algunas hipótesis generales alrededor de esfuerzos especiales que podrían y deberían hacerse alrededor de algunos sectores. Y hemos puesto como ejemplo en este documento que tenemos aquí el caso de las cadenas agroalimentarias, de la agroindustria y el sector de la alimentación y de la producción de alimentos. No solo porque Colombia tiene grandes e inmensas ventajas comparativas en ello, sino adicionalmente porque el mundo va a requerir cada vez más alimentos. Y Colombia tiene en este momento la responsabilidad de no concentrarse solamente en la producción primaria de alimentos, sino en la producción de alto valor agregado de los alimentos. Y tenemos que tomar esa decisión. Y es una decisión en donde nosotros hemos venido diciendo que debemos convertir esto en un propósito nacional, en donde debemos ponernos todos de acuerdo y aceptar que hay algunas cadenas de valor dentro de las cuales podemos ser muy competitivos. Ojo, no se trata de decir que el resto de sectores no van a seguir funcionando, por supuesto no, he oído algunas voces que lo han dicho, no se trata de ello, se trata de decir que tenemos algunas ventajas comparativas, competitivas muy importantes alrededor de las grandes cadenas de valor. Nosotros proponemos, y ahí tenemos una ruta alrededor de análisis que nos permitan ver temas legales, temas científicos, temas de talento humano, temas regulatorios, temas de infraestructura, temas comerciales que nos permitan construir un espacio privilegiado y estratégico dentro de las cadenas de valor. Entender que hay la oportunidad muy importante de hacer que la línea suba. Y que la línea suba significa mucho para un país, significa mucho en términos de desarrollo económico y de desarrollo social. Queremos proponer que elijamos las cadenas de valor global en las cuales queremos trabajar, donde hemos dicho tenemos una oportunidad fuerte en alimentos, agroindustria, agrícolas y pecuarios. Queremos identificar algunas acciones estratégicas de política pública y de regulación que nos permitan ser cada vez mejores en ello. Queremos concentrarnos en la formación de talento humano y gestiones comerciales. Y aquí sí que quiero decir que este es un trabajo en donde el mejor aliado que tiene, por supuesto, el sector privado es el gobierno. Ejercicios como los que realiza ProColombia, o ejercicios como los que realiza Bancoldex, o los que realiza el Ministerio de Comercio e Industria, son ejercicios que para nosotros son valiosísimos y necesarios. Yo me imagino, por supuesto, al gobierno acompañándonos como lo hace hoy en día, digamos, en los ejercicios de exportación, acompañándonos a los mercados del mundo a permitir que Colombia sea parte de las cadenas de valor globales. Y por último, convertir esto en un propósito nacional. Así como en un momento dado un país como Chile toma la decisión de vamos a ser unos grandes exportadores de estas frutas, de estas verduras, inclusive de estos minerales, nosotros tomar la decisión y que no se nos vuelva un propósito nacional. Y decir, la competitividad de Colombia debe ser un propósito nacional. Nosotros proponemos que actuemos sincronizada y estratégicamente, que seamos ambiciosos y generosos con el país y seguros saldremos ganadores.
Esta asamblea es para ello, esta asamblea está diseñada para ello, esta asamblea está diseñada para generar espacios de producción, de información, de propuestas, y ojalá de acciones que podamos determinar muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bruce McMaster. Para continuar con la instalación de esta Asamblea Nacional en su versión número 71, invitamos y damos la bienvenida al señor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público. Muy buenos días a todos. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, muchas gracias por su amable invitación. Muy complacidos de estar en esta asamblea de la ANDI nuevamente. Doctor Fabio Andrés Saldarriaga, presidente de la Junta de Dirección de la ANDI. Quiero aprovechar para hacer un comentario. Seguramente usted, como antioqueño, como yo, no le gusta mucho que se hable mucho de uno, pero lo que ustedes están haciendo en la Facenda es el ejemplo perfecto de la transformación, la transición productiva que necesita Colombia. Es un modelo a seguir de cómo tenemos que encontrar nuevos nichos, nuevos sectores y tener un dinamismo basado en la agroindustria. Lo felicito por esa iniciativa. Saludo muy especial al doctor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y aprovecho esta ocasión para decir que Colombia toda está muy orgullosa de que el próximo 14 de septiembre se realizará la Asamblea Extraordinaria del Banco Interamericano de Desarrollo para elegir a su presidente. Y todos esperamos que el doctor Moreno sea reelegido y que pueda tener un tercer periodo al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Allá estaremos, allá lo acompañaremos. Sabemos que seguramente va a ocurrir lo mismo que ocurrió ayer con la elección del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Una elección por consenso, por unanimidad, y una elección contundente. Y sabemos que usted cuenta con el respaldo de una región que lo aprecia, que lo admira y sobre todo que le tiene gratitud por todo lo que ha hecho por los diferentes países de América Latina. Saludo muy especialmente a mi querida colega, la doctora Cecilia Álvarez, ministra de Comercio, Industria y Turismo, a los honorables senadores de la República, los honorables representantes a la Cámara, a la doctora Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial, a los exministros de Estado que nos acompañan en esta mañana, al doctor Jaime Bueno, alto consejero presidencial para la competitividad, al doctor Santiago Rojas, director de la DIAN, a la doctora Gloria Inés Cortés, la directora de la UGPP, y quiero destacar que ella está aquí y va a estar estos días porque sé que ustedes tienen preguntas, tienen inquietudes y es muy importante que la conozcan, que dialoguen con ella. Estamos trabajando en este momento un decreto que está, entre otras cosas, en revisión en la ANDI y para comentarios, donde se precisa y se define el concepto de salario, que es un tema muy importante para la vigilancia que hace la UGPP del pago de los parafiscales. Saludo muy especialmente a mi colega y compañero de la Junta Directiva del Banco de la República, el doctor Carlos Gustavo Cano, al director legal de la OCDE, el doctor Nicola Bonucci. Nicola, como ya se ha dicho, es la persona que está liderando dentro del secretariado de la OCDE el proceso de acceso de Colombia a esta organización. Y ha sido un gran compañero, ha sido una persona que ha sido realmente el aliado más importante que podamos haber tenido para facilitar ese proceso. De manera que un agradecimiento muy especial a él por todo su trabajo y por su presencia, que seguramente aprovecharán ustedes para que él les cuente en qué vamos en ese proceso. Saludo muy especialmente a la doctora María Claudia Lacouture, directora de ProColombia, al doctor Francisco Reyes, superintendente de sociedades, a los demás funcionarios del alto gobierno, a los miembros de la Junta de Dirección de la ANDI, a los diferentes miembros y presidentes del Consejo Gremial Nacional y de los demás gremios, a todos los afiliados de la ANDI, a los amigos de los medios de comunicaciones,
señoras y señores. Nos corresponde en esta sesión de instalación hacer un repaso general de cómo están los grandes temas de la economía colombiana, dar ese gran contexto sobre el cual seguramente ustedes van a deliberar durante los próximos 2 días. Y yo quisiera comenzar mirando brevemente hacia atrás, a lo que se ha hecho en Colombia, a lo que hemos recorrido. Hace poco tuvimos la oportunidad de hacer un corte de cuentas, un balance de gestión con el señor presidente de la República, quien evaluó el avance de los últimos 5 años en cada ministerio, pero también trazó y fijó metas para los siguientes 3 años de gobierno. El tablero de gestión que nosotros seguimos, como ustedes ven, está lleno y recargado de variables, pero refleja muy bien esa transformación que ha tenido Colombia y refleja muy bien que el punto de partida que tenemos para enfrentar los retos que tenemos hacia adelante es un punto de partida bueno. Aquí hay muchos indicadores y no voy a, por supuesto, a mencionarlos a todos ellos, pero si ustedes miran lo que ha sido la evolución de Colombia en los últimos 5 años y en una perspectiva un poco más amplia en los últimos 15 años, encuentran que los avances han sido realmente impresionantes. O sea, Colombia hoy es una economía con un ingreso per cápita de $8.000, en el 2010 teníamos 6.300. En el 2014 exportamos 57.000 millones de dólares, en el 2010 40.000 millones de dólares. Quiero destacar algo fundamental, porque refleja la esencia de nuestro modelo económico, del manejo de la economía colombiana, la inversión. Miren ustedes la cifra de la tasa de inversión del año pasado, 29.5%, es la tasa más alta de toda nuestra historia. El primer trimestre de este año fue 30.6%, y eso lo que refleja es que ustedes están confiando en el país, invirtiendo, y todos los días hay noticias, todos los días hay noticias. Esta mañana venía en el vuelo muy temprano, mi compañero de asiento en el vuelo lidera uno de los puertos privados aquí en la bahía de Cartagena y me mostró la noticia de una empresa sueca que se vincula al puerto con una inversión de $200 millones. Aquí veo atrás a Gabriel Echavarría Obregón, que es el artífice de esa inversión conjuntamente con el Grupo Argos. Pero eso pasa todos los días hay noticias de inversión. Y fíjense ustedes, hemos empezado a recibir una inversión muy importante, pero que al mismo tiempo nos pone unos grandes retos, que es la inversión extranjera que viene a comprar papeles, a comprar acciones, bonos que emite el gobierno, que emite el sector privado, una inversión de portafolio. Durante mucho tiempo la tuvimos bastante cerrada, bastante marginada, porque las tasas de tributación eran muy altas. Esas tasas de impositiva las bajamos en el 2012. El año pasado, esa inversión de portafolio fue de $18.600 millones. 18.600 millones de dólares que llegaron al país a comprar papeles. Esto ayuda enormemente al mercado de capitales, a bajar el costo del capital en nuestro país, pero al mismo tiempo nos vuelve muy exigentes en el manejo macroeconómico, porque nos están monitoreando, nos están siguiendo al milímetro, cada paso, cada decisión, cada indicador económico que se va publicando. Fíjense algo que también hay que destacar, el empleo, y eso se debe a ustedes, y es algo que realmente es impresionante, incluso el sector industrial en años de caída en la producción, aumentando el empleo. Miren lo que está pasando con los ocupados, pasaron de 19 millones a 21 millones y medio en el 2014, entre el 2010 y el 2014. Tenemos 21.5 millones de colombianos ocupados. Pero lo más importante de todo, ese aumento del empleo esencialmente formal. El empleo formal en Colombia pasó de 5.7 millones, en el 2010 a 7.4 millones de personas el año pasado. Sí, aumentó el empleo, pero sobre todo el empleo formal. Y esto en muy buena parte refleja que la economía colombiana está absorbiendo cada día más trabajo, más empleo, pero sobre todo en condiciones de cobertura de la seguridad social. Esto es fundamental, porque eso es realmente lo que crea cohesión social y que también, por otro lado, aumenta la productividad. Hablemos de algo que al final va a ser fundamental para los retos que tenemos hacia adelante, y es la ampliación de la clase media, la reducción de la pobreza. Colombia, en el año 2000,
tenía la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Para el año 2010, ese indicador se había reducido al 37%, y del 2010 al 2014 tuvo el descenso más acelerado de toda nuestra historia, bajó del 37 al 28% de la población. Eso es, visto por el otro lado, la otra cara de la moneda, el aumento de la clase media, el dinamismo y la expansión de nuestro mercado interno, que va a ser esencial para enfrentar los retos que tenemos hacia adelante. Y también están ahí los indicadores de seguridad, etcétera. El tablero para atrás es muy positivo, pero la complacencia es mala consejera y no nos vamos a quedar mirando con el espejo retrovisor. Tenemos que enfrentar los retos que tenemos hacia adelante, y es a eso a lo que le quiero dedicar la mayor parte del tiempo de esta intervención. Estos éxitos de Colombia en los últimos 5 años han estado asociados a un modelo que algunos pueden caracterizar de simplista, pero que en la práctica ha sido sumamente efectivo, y es la impronta en el manejo económico del presidente Juan Manuel Santos, y es poner el ancla en la disciplina fiscal. El gobierno tomó la decisión de promover una reforma constitucional introduciendo el concepto de sostenibilidad fiscal para que tuviera el mismo rango que muchos otros de los derechos de nuestra Carta. Adoptamos la ley de la regla fiscal, una camisa de fuerza con algo de flexibilidad pero con mucha disciplina, y todo eso nos ha permitido reducir el déficit fiscal. La reducción del déficit fiscal ha tenido un gran dividendo. Nos han mejorado las calificaciones de la deuda soberana de Colombia, ha bajado el costo del financiamiento, hoy pagamos tasas de interés que son más bajas a las que pagábamos anteriormente, y eso también se traduce en un financiamiento más económico para el sector productivo. Es por eso que la tasa de inversión ha aumentado y está en el 30% del Producto Interno Bruto, y en economía hay muchos debates, y hay debates que no están cerrados, como el de apertura versus proteccionismo. Pero si hay un debate cerrado en economía, es el que el mejor precursor del crecimiento económico es la inversión, que un país que invierte más, crece más. Sobre eso no hay discusión. Un país que está invirtiendo el 30% de su producto es un país que va a crecer más en el futuro. Ese crecimiento nos ha permitido recaudar más impuestos y al mismo tiempo eso nos ayuda a ir cerrando el déficit fiscal. Este modelo, simple pero efectivo, insisto, ha sido fundamental en los resultados que les acabo de mostrar. Y de aquí, a pesar de todas las turbulencias, de la volatilidad de la economía mundial, de la caída del precio del petróleo, no nos podemos mover, no nos podemos salir de este marco de responsabilidad fiscal. Porque ese marco de responsabilidad fiscal ha venido a complementar 2 pilares adicionales que ya teníamos en nuestra economía y que tampoco podemos mover para que no se nos desestabilice la mesa. El modelo de inflación objetivo con tasa de cambio flexible que persigue el Banco de la República y una regulación y supervisión muy estricta del sistema financiero. Tenemos unos bancos sólidos y eso es fundamental para la economía colombiana. De manera que tenemos esos 3 pilares: responsabilidad fiscal, que se le suma a inflación controlada y a una adecuada supervisión del sistema financiero. De aquí no nos vamos a mover. Con esto tenemos que enfrentar todos los cambios en el panorama internacional, las volatilidades, etcétera, pero este modelo es esencial. Me gusta mucho que Bruce haya mostrado esta gráfica, porque más que el ministro de Hacienda, es bueno que el sector privado y los gremios, digamos, nos ayuden a generar la conciencia desde el punto de vista fiscal de lo que significa la caída de los ingresos petroleros. Esto es lo que recibe el gobierno nacional. No incluye las regalías que van a los departamentos y los municipios, solo lo del gobierno nacional, que son básicamente los impuestos de renta y CRE que pagan las petroleras y los dividendos que le gira Ecopetrol a su accionista mayoritario, que es el gobierno nacional. Estos son los recursos que venía recibiendo el gobierno nacional del sector petrolero y que, como ustedes ven, subieron rápidamente del 2010 al 2013 hasta alcanzar 23,6 billones de pesos. Y para el año entrante estamos esperando 3,3 billones de pesos. Este es el choque por el lado fiscal. Esto es lo que tenemos que enfrentar por el lado fiscal. Y les voy a comentar en un momento cómo lo estamos enfrentando. Y tenemos
otra expresión, otra manifestación de ese choque petrolero, que es la segunda fuente de dificultades, y se caen las exportaciones, naturalmente por el menor precio del petróleo. Afortunadamente hemos logrado mantener la producción, pero se cae el precio, caen las exportaciones y eso amplía el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el déficit externo. El año pasado ese déficit fue del 5.2%. Un comentario entre paréntesis acá. Llevamos 10 años de un deterioro secular del déficit de la cuenta corriente. El país se fue acostumbrando a importar más y más. Lo que pasa es que mientras ese déficit estaba en 3% del PIB, a nadie le llamaba la atención. Al final del año pasado, cuando ya superó el 6% del PIB en el último trimestre y sobre todo en el primer trimestre de este año, que si lo mira uno individualmente fue 7% del Producto Interno Bruto, evidentemente ahí aparece un problema, porque es un déficit muy alto. Hagan de cuenta que todos estos analistas que miran a la economía colombiana y que están invirtiendo en el país llevan una libreta de calificaciones muy sencilla, con 5 asignaturas: crecimiento, inflación, déficit fiscal, deuda, y siempre se incluye déficit de la cuenta corriente. Y hay una especie de nivel máximo de tolerancia, un umbral de dolor, que es 5% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos por encima de ese nivel. Claro, este año las importaciones ya están cayendo, se están ajustando, y seguramente el déficit, lo que estimamos conjuntamente con el Banco de la República, es que para el año común todo, para el 2015, sea del 5.6% del PIB, pero sigue siendo alto y tenemos que reducirlo. Entonces, es otra expresión de la caída de los precios del petróleo, otro reto que tenemos, el reto fiscal y el reto externo. Ahora bien, ¿cómo los estamos enfrentando? ¿Cómo estamos enfrentando el reto fiscal? El reto fiscal lo estamos enfrentando con una política que hemos llamado de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir austeridad inteligente? Quiere decir apretarse el cinturón por el lado del gobierno, pero al mismo tiempo empoderar al sector privado para que el sector privado pueda asumir los retos de mantener la economía en crecimiento. Esa es la austeridad inteligente. ¿Ante qué eventos estamos planteando esta estrategia? Ante dos. Ya hablé del petróleo, pero hay que ser conscientes de que va a haber otro choque, que es el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y nosotros de entrada estamos suponiendo que el año entrante, no sabemos si en enero o en junio o a finales del año, pero en algún momento las tasas de interés internacionales, porque sube Estados Unidos y automáticamente suben todos los mercados, se elevan en 100 puntos básicos. Entonces nosotros desde ya tenemos que anticipar esa situación y prepararnos para ello. Esos son los choques, los eventos frente a los cuales tenemos que diseñar la política de austeridad inteligente. ¿Por qué el aumento de tasas de interés nos afecta? Pues porque tenemos una parte de nuestra deuda, aproximadamente un 30% de nuestra deuda pública en dólares. Entonces, eso nos afecta. Esto no nos toma por sorpresa. Seguramente la magnitud de la caída del precio del petróleo, seguramente el momento específico en el que cayeron los precios del petróleo, pues nadie lo podía anticipar. Pero nosotros sí sabíamos y sí nos estábamos preparando como sociedad para el fin del ciclo de los productos básicos. Le había ocurrido a Perú y a Chile antes que nosotros, como 2 años antes, por la caída de los precios de los minerales. Nosotros sabíamos que ese ciclo iba a terminar, como también siempre se ha sabido que las tasas de interés internacionales van a subir. Entonces, nosotros empezamos a prepararnos para eso con tiempo. Lo primero es haber diseñado una regla fiscal que nos restringió el gasto en los años de auge para mantener el déficit controlado, pero sobre todo una regla fiscal, y en esto creo que hay que hacerle un gran reconocimiento al Congreso de la República, que fue diseñada de una manera que hoy muestra todas sus bondades, y es con flexibilidad para acomodarse a las caídas en los precios del petróleo y a la desaceleración en el crecimiento de la economía, dando algo de flexibilidad, algo de margen de maniobra. Entonces, fue muy bien diseñada. Nos restringió el gasto cuando tocaba, pero también nos da algo de juego cuando tenemos que enfrentar la situación más difícil. También ahorramos. A nosotros nos criticaron muchísimo cuando propusimos la reforma al Sistema General de Regalías de que obligatoriamente un 30% de los recursos de las regalías había que ahorrarlos. Y eso está probando ser una bendición ahora.
El 20% de esos recursos los ahorramos en el exterior, en el Fondo de Ahorro y Estabilización. Además, invertido en dólares, cosa que actúa como un estabilizador automático, porque en la medida que cae el precio del petróleo sube el dólar y por ende esos ahorros se vuelven más pesos. Y ahorramos para el pago de las pensiones de los municipios y los departamentos. Y hoy por hoy hay muchísimos municipios en el país que ya tienen la cobertura de sus pensiones gracias a ese ahorro que hicieron. Llevamos 5 años trabajando en la estructuración de las 4G, con un criterio de largo plazo de productividad, pero que cae como anillo al dedo desde el punto de vista de estímulo a la economía en el corto plazo. Cuando se caen los ingresos petroleros, entra la actividad por cuenta del sector de la construcción con un efecto anticíclico. Y algo muy importante, que vale oro. Esa confianza que se ha generado se refleja en una calificación BBB, que nos permite acceder al mercado financiero pues, de manera fluida y a bajo costo. El viernes, hace 2 semanas, mañana, Moody's publicó el reporte sobre la economía colombiana revisando o analizando la calificación. Y la verdad es que les recomiendo que lean el análisis de qué hace Moody's. Moody's dice, Colombia, a pesar de la caída de los precios del petróleo, tiene una economía sólida que está haciendo un ajuste y una transición adecuada, y si sigue por el camino que va, si se consolida en materia fiscal, si absorbe ese choque petrolero, Colombia puede aspirar a un aumento en la calificación. ¿Cómo es nuestra meta? Nuestra meta en el 2018 es que Colombia tenga un BBB+. Entonces, es bastante alentador que desde el exterior nos vean como un país que a pesar de este choque está haciendo el ajuste y la transición correcta. Y esa calificación BBB es lo que nos permite seguir accediendo al financiamiento internacional en buenas condiciones. Entonces estamos preparados. Pero naturalmente tenemos que reaccionar ante estos choques. ¿Cómo estamos reaccionando? Estamos haciendo un apretón de gasto, pero estamos al mismo tiempo dándole en ese apretón del gasto prioridad a la inversión social, porque sabemos que seguir reduciendo la pobreza es fundamental para la ampliación de la clase media, la expansión del mercado doméstico, y por eso ese papel redistributivo del gasto público es fundamental. Hemos diseñado el PIPE 2.0, que es un programa que esencialmente lo que busca es estimular la actividad productiva del sector privado, apoyar al sector privado con una gran cantidad de iniciativas. Y algo muy importante, que suena un poco técnico desde el punto de vista presupuestal, pero es de una enorme relevancia. La mayoría de los proyectos de inversión pública son proyectos que requieren presupuestos de más de un año. No hay una carretera, un puente, un proyecto de vivienda, un acueducto que se construya en un solo año. Entonces, lo que nosotros hicimos como un ejercicio fiscal es decir, ¿cuál es nuestro presupuesto 2015-2018? Pensemos en qué vamos a utilizar esos 4 años de recursos y empecemos desde ya unos proyectos, algunos de los cuales se terminarán en el 2016, otros en el 17, otros en el 18, pero desde ya definamos cuáles son esos grandes proyectos. Entonces, todos los programas en vivienda, por ejemplo, de vivienda gratis, de Mi Casa Ya, de la vivienda para ahorradores, del subsidio a la tasa de interés, ya los tenemos diseñados por 4 años. O los programas de inversión en obra pública del INVIAS, para no hablar de las 4G, 4 años. Entonces, ahí lo que se mira es el presupuesto plurianual de los 4 años, con lo cual nosotros podemos planear mejor la inversión pública y hacer proyectos, digamos, de mayor impacto. Naturalmente, el apoyo al sector privado viene por muchas fuentes, pero pensemos por ahora solo en las inversiones del programa 4G. Esto va a ser fundamental porque es el sector privado el que hace esas inversiones, es el sector privado el que va a financiar esos proyectos a los mercados nacionales e internacionales de capitales. Entonces, esto es que el sector privado, digamos, se apalanque en el sector público para hacer más inversión productiva. Y algo que también es fundamental en nuestra reacción es un programa muy ambicioso de reducción de la evasión y de la lucha contra el contrabando, que el año entrante esperemos nos da 4 billones de pesos. Este es, en una sola gráfica, el panorama fiscal de los próximos años. La línea azul es el déficit estructural
del gobierno nacional. Pero la regla fiscal dijo, si la economía no está creciendo en su nivel potencial o si el precio del petróleo está por debajo de su nivel de largo plazo, se tolera un déficit un poco mayor, que es la línea naranja. ¿Quién decide? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? No el gobierno de manera caprichosa e independiente, lo decide un comité independiente, lo decide un comité consultivo, donde están los decanos de las facultades de Economía de los Andes, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad del Norte en Barranquilla, el director de Fedesarrollo, el doctor Miguel Urrutia, el doctor Guillermo Perry. Ellos son los que, analizando los parámetros de la regla fiscal, establecen cuál es ese margen de tolerancia. Y es con ese criterio que nosotros construimos el presupuesto. Esto es bueno porque quiere decir que parte del choque lo podemos absorber con un poco más de déficit, no mucho más, pero un mayor déficit que está totalmente reglamentado, que no es algo que se improvisa, y eso lo interpretan los mercados como algo serio, que construye confiabilidad. Pero por supuesto también tenemos que hacer esfuerzos por el lado de ingresos. No todo es más déficit y más deuda. Una parte muy importante es el reto en materia de recaudos. Este año vamos a recaudar, y Santiago seguramente les comentará más adelante, 116 billones de pesos en impuestos a través de la DIAN. En la meta, vamos cumpliendo la meta, vamos bastante bien. Gracias, entre otras cosas, a ustedes, al pago de los impuestos. Para el año entrante tenemos un reto, y es conseguir 4 billones de pesos en un plan de antievasión, que tiene como una de sus piedras angulares la ley anticontrabando. La ley anticontrabando fue una ley muy difícil de tramitar en el Congreso, nos demoramos 1 año y medio. Como ustedes se pueden imaginar, es una ley que enfrenta a oposición, hay muchos intereses creados alrededor del contrabando. Y hasta el último minuto estuvimos batiéndonos para que la ley no se cayera. Allá estuvimos con Cecilia trabajando duro en lograr la aprobación de esa ley. Esa ley es fundamental para ustedes, porque esa ley es la que les va a permitir realmente que el país tenga un mecanismo de lucha contra el contrabando efectivo. No voy a entrar en los detalles, pero en esa ley no solo está el endurecimiento de penas, está también algo muy importante, y es que la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, pueda seguir los recursos, seguir la plata, y si usted sigue la plata, llega al delincuente. La UIAF no tenía facultades para perseguir el contrabando, tenía facultades para enfrentar el lavado de activos. Pero es un contrasentido porque el lavado de activos y contrabando son las dos caras de la misma moneda. Y algo muy importante de la ley anticontrabando: los funcionarios públicos que facilitan el contrabando, sobre todo el contrabando técnico, no tenían sanciones importantes. En muchos casos